Hechos 17. Pablo en Tesalónica, Berea y Atenas. A. El trabajo de Dios en Tesalónica. 1:1-4. Pablo predica en Tesalónica durante 3 días de reposo. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Llegaron a Tesalónica. Esta era una ciudad portuaria importante, a unos 160 kilómetros y una caminata de 3 días desde Filipos. La Tesalónica moderna sigue siendo una ciudad grande y próspera. B. Como acostumbraba, Pablo primero fue a la sinagoga, y predicó ahí que Jesús fue crucificado y resucitó de los muertos a los judíos y gentiles temerosos de Dios allí. Hubo varios aspectos notables en su presentación de Jesús. Y Pablo discutió con ellos, por medio de las Escrituras. La palabra griega traducida, discutió, es la raíz de la palabra para diálogo. Hubo intercambio, preguntas y respuestas. El diálogo con ellos, por medio de las Escrituras. Jueves. 2. Pablo hizo el trabajo de exponer, declarando y exponiendo. Esta palabra literalmente significa, abriendo. Pablo abrió las Escrituras con claridad y sencillez. Jueves. 3. Pablo hizo el trabajo de demostrar que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, dando evidencia, LBLA, probando, NVI, que significa poner junto a, o, presentar ante. Jueves, la idea es presentar evidencia persuasiva a los oyentes. 4. Pablo dio énfasis en todo esto a quien es Jesús. Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, y en lo que él hizo por ellos, padeciese y resucitase de los muertos. C. Y algunos de ellos creyeron. Entre los oyentes, hubo una buena respuesta de algunos. La mayoría de ellos, de hecho, un gran número eran griegos piadosos, pero también muchas mujeres nobles judías, mujeres nobles no pocas. Sin duda, el trabajo fue un éxito. Creyeron. Gran número, no pocas. Y, cuando Pablo estuvo en Tesalónica, recibió apoyo financiero de la iglesia en Filipos, Filipenses 4, 15-16. Ellos contribuyeron con este exitoso trabajo entre los tesalonicenses. 2, 5-8, más violencia de la turba contra Pablo y Silas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, como pasó en Antioquía de Pisidia, Hechos 13:45, 50, en Iconio, Hechos 14:2, 5, y en Listra, Hechos 14:19. En el primer viaje misionero, Pablo aquí también recibió oposición por la multitud incitada por gente celosa entre el pueblo judío. B. Y asaltando la casa de Jasón. Jasón era un cristiano en Tesalónica cuya casa parece haber sido el lugar de reunión de la iglesia. Cuando los hombres malos no encontraron a Pablo y a Silas ahí, atacaron al mismo Jasón y a algunos hermanos que estaban con él. Se gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Al acusar a estos cristianos ante las autoridades de la ciudad, los hombres malos dieron un cumplido involuntario a la efectividad de la obra que Dios hacía a través de Pablo y Silas. Para quejarse de que los cristianos que trastornan el mundo entero también han venido acá fue decir, estos hombres han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. Y, Dios disponiendo y bendiciendo,
la gente diría tales cosas acerca de los cristianos hoy en día. Uno podría decir que Jesús no vino solo a ser nuestro maestro, sino a trastornar al mundo entero. Jesús trastorna el pensamiento y las estructuras de poder de este mundo. 2. Jesús dio un gran ejemplo de esta manera de pensar radical cuando habló de un hombre rico que acumuló una gran riqueza, y que lo único que podía pensar era en construir graneros más grandes para almacenar todas sus riquezas. Nosotros podríamos pensar en este hombre como en un líder cívico o reconocerlo como un hombre importante. Jesús volteó todo de cabeza y llamó al hombre necio, porque no había hecho nada para que su vida tuviera trascendencia para el reino de Dios. Lucas 12, 16-21. 3. En realidad, Dios estaba trabajando a través de Pablo y Silas para voltear al mundo del lado correcto otra vez. Pero cuando tú estás de cabeza, la otra dirección parece estar de cabeza. D. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esta era una acusación seria hecha por los hombres malos. La acusación era lo suficientemente grave como para alborotar al pueblo y a las autoridades de la ciudad, porque esto les infundió el temor de que su ciudad pudiera llegar a ser conocida por la oposición contra César y Roma. Y sus miedos eran infundados. A pesar de que el Evangelio tiene implicaciones políticas definidas, hace a los cristianos mejores ciudadanos que antes, y sus oraciones por los oficiales del gobierno son más útiles de lo que la mayoría de la gente imagina. 2. Hasta la acusación infundada de revolución política llevaba un halago escondido. Incluso los hombres malos entendieron que los cristianos enseñaban que Jesús era un rey, que tenía derecho a gobernar sobre su gente. Este es un mensaje que parece perderse hoy en día para muchos que asisten a la iglesia. 3. Puede ser por esta razón que Pablo evitó utilizar las palabras reino y rey en sus cartas a los conversos, para evitar que las autoridades imperiales gentiles las malinterpretaran para connotar oposición al imperio y al emperador. Lawmaker. 3. 9-10a. Pablo y Silas salen de Tesalónica de noche. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berie. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Jasón y los demás fueron liberados una vez que fue pagada la fianza, como garantía contra futuros disturbios. Y, en general, a los funcionarios romanos no les importaba lo que la gente creyera. Sin embargo, cuando el orden público era interrumpido por un disturbio, eran estrictos y duros. Si las cosas se salían de control, no pasaría mucho tiempo para que el emperador enviara a sus legiones para restaurar el orden, y nadie quería eso. Así que Jasón tuvo que pagar la fianza a pesar de que él no había iniciado el alboroto. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berie. Pablo y Silas salieron de Tesalónica rápidamente, pues no querían traer más persecución para los cristianos allí ni poner en riesgo la fianza de Jasón. Y Pablo solo pasó unas pocas semanas en Tesalónica, Hechos 17:2, y parece que deseaba poder haberles enseñado más. Decidió enseñarles más en una carta escrita, y muchos creen que 1 Tesalonicenses fue su primera carta escrita a una congregación. El trabajo de Dios en Berie. 1:10b-12, más éxito evangelístico en la ciudad de Berie. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, en Berie, siguieron su conocida estrategia, y encontraron que su audiencia era más noble que los que estaban en Tesalónica. 2 cosas ganaron este cumplido para los bereanos. Primero, ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Segundo, ellos escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y los bereanos escucharon las enseñanzas del apóstol y teólogo más famoso de la iglesia primitiva, y el autor humano de por lo menos 13 libros del Nuevo Testamento. Sin embargo, escudriñaron las escrituras cuando Pablo enseñó para ver si su enseñanza era verdaderamente bíblica.
Ellos no aceptarían la enseñanza de Pablo sin haber revisado por sí mismos, para poder saber si estas cosas eran así. 2. Cuando los de Berea escucharon a Pablo enseñar, su reacción inmediata no fue, vaya, es muy buen orador. No fue, no me gusta la manera en la que habla. No fue, qué predicador tan gracioso. Al contrario, ellos querían saber, ¿son estas cosas así? ¿Este hombre enseña la verdad? Nosotros debemos escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. 3. Su investigación no fue casual, tenía un carácter determinado. Ellos escudriñaron las Escrituras. Para ellos valía la pena el trabajar duro en ello, e investigar lo que la palabra de Dios decía y cómo la enseñanza de Pablo coincidía con ella. Escudriñaron las Escrituras cada día para averiguarlo. No fue una ojeada rápida. Lo hicieron un punto de estudio diligente y extendido. También, escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos creían que podían encontrar y entender la verdad de la Biblia. Para ellos, la Biblia no solo era un libro bonito de poesía o misterio o una agradable inspiración espiritual para el pensamiento del día. Era un libro de verdad, y esa verdad estaba ahí para ser conocida. 4. Pero con toda su diligente búsqueda y su interés por la verdad, los bereanos no se volvieron escépticos. Ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando Pablo predicó, tenían corazones abiertos, pero también mentes despejadas. Muchas personas tienen sus mentes despejadas, pero corazones cerrados, y nunca reciben la palabra con toda solicitud. Eran estas dos cosas las que hacían que los bereanos fueran más nobles que los que estaban en Tesalónica. B. Así que creyeron muchos de ellos. Pablo no tenía nada que temer sobre el diligente escudriñar de las Escrituras por los bereanos. Si ellos en verdad estaban buscando a Dios y a su palabra, descubrirían que lo que Pablo predicaba era verdad. Esto es exactamente lo que pasó entre los de Berea, así que creyeron muchos de ellos. 2. 13-15. Pablo es forzado a salir de Berea. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Los judíos de Tesalónica no estuvieron satisfechos con forzar a Pablo a salir de su ciudad. Incluso siguieron a Pablo a Berea para interrumpir su trabajo ahí también. B. Alborotaron a las multitudes. Lo mismo había pasado en Antioquía de Pisidia, Hechos 13:45, 50, en Iconio, Hechos 14:2, 5, en Listra, Hechos 14:19, y en Tesalónica, Hechos 17, 5-8. Esta fue la quinta ciudad de la que Pablo fue echado fuera por una multitud enfurecida, alborotada por envidiosos líderes judíos. C. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Los cristianos en Berea enviaron a Pablo a Atenas, temiendo por su vida y por una interrupción total de la obra que se estaba realizando allí. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí, porque Pablo quería que se quedaran para que enseñaran y cuidaran a los nuevos cristianos en Berea. Y el hecho de que Silas y Timoteo se quedaron allí muestra una vez más que Pablo tenía pasión por plantar iglesias, no solo por lograr conversiones. También mostró que Pablo no creía que solo él podía enseñar y fortalecer a los cristianos. Hombres como Silas y Timoteo también podían. C. El trabajo de Dios en Atenas. 1. 16-17. Pablo es provocado a predicar en la ciudad de Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. El sentido es que Pablo hubiera preferido esperar hasta que Silas y Timoteo vinieran de Berea antes de comenzar a ministrar en Atenas. Pero cuando vio a la ciudad entregada a la idolatría, fue provocado a predicar el evangelio inmediatamente.
Y, cuando Pablo navegó a Atenas desde el mar cerca de Berie, llegó a una ciudad en la que probablemente nunca había estado antes, y como cualquier turista, estaba listo para ser impresionado por esta famosa e histórica ciudad, que cientos de años antes fue una de las ciudades más gloriosas e importantes del mundo. Pero cuando Pablo recorrió Atenas, solo se sintió deprimido por la magnitud de la idolatría que vio a su alrededor. 2. La idea detrás de entregada a la idolatría, cateídolos, es realmente dominada por ídolos, o inundada por ídolos. Pablo vio que la belleza de Atenas, teniendo lo mejor que los escultores y arquitectos griegos podían ofrecer, pero toda esa belleza no honraba a Dios, así que no lo impresionó para nada. B. Discutía en la sinagoga y en la plaza cada día. La costumbre de Pablo era predicar donde sea que pudiera tener una audiencia. Aquí fue tanto en la sinagoga como en la plaza. C. Con los que concurrían, Pablo se enfrentó con un público desafiante en Atenas. Era una ciudad culta, educada, orgullosa de su historia. Era un centro intelectual, como Oxford o Cambridge. Pablo habló a una ciudad que probablemente era diferente a cualquier otra ciudad en la que había predicado. Y, a pesar de que Atenas había perdido hace tiempo la eminencia política que fue suya en la antigüedad, continuaba representando el nivel más alto de cultura obtenido en la antigüedad clásica. Bros. 2. A este punto de la historia, los grandes días de Atenas habían quedado atrás, pero aún podría describirse como la capital intelectual del mundo grecorromano, y al mismo tiempo, la capital religiosa de Grecia. Williams. 2. 18 a 21. La novedad de su mensaje le gana a Pablo una invitación para predicar en el centro intelectual de la ciudad, el Areópago. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y algunos filósofos de los epicúreos disputaban con él. Los epicúreos persiguieron el placer como el propósito principal en la vida y valoraron más que nada el placer de una vida pacífica, libre de dolor, pasiones perturbadoras y miedos supersticiosos, incluido el miedo a la muerte. Ellos no negaron la existencia de dioses, pero creyeron que no tenían nada que ver con el hombre. B. Y algunos filósofos de los estoicos disputaban con él. Los estoicos eran panteístas que daban mucha importancia a la sinceridad moral y al gran sentido del deber. Ellos cultivaron un espíritu de orgullosa dignidad, y pensaban que el suicidio era mejor que llevar una vida indigna. Y los estoicos creían que todo era Dios, y que Dios estaba en todo. Así que creían que todas las cosas, buenas o malas, eran de Dios, y por lo tanto nada debía ser resistido, y creían que no había ninguna dirección en particular o destino para la humanidad. C. Y unos decían, algunos se burlaron de Pablo porque no habló con las sutilezas filosóficas populares en Atenas. ¿Qué querrá decir este palabrero? Otros pensaban que Pablo era un exótico predicador de nuevos dioses. D. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. A pesar de que Pablo habló en un lugar diferente, a un diferente tipo de audiencia, su mensaje no cambió en Atenas. Él se enfocó en Jesús y la resurrección. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Fue la novedad del mensaje de Pablo lo que le ganó la invitación al Areópago. Estos antiguos griegos amaban tener un flujo constante y siempre cambiante de noticias e información. Y, a principios del siglo XIX, Adam Clarke describió la situación de su época, y parece que es aún más cierto de nuestro tiempo. Esta es una característica sorprendente de la ciudad de Londres en la actualidad. La comezón por noticias, que por lo general argumenta una mente mundana, superficial o inestable, es increíblemente predominante. Incluso los ministros del Evangelio, negligentes de su función sagrada, se han convertido en este sentido en atenienses.
de tal forma que el libro de Dios no es leído ni estudiado con la mitad de la avidez y espíritu que como un periódico. No es de extrañar que tales personas se conviertan en predicadores políticos, y sus sermones no sean mejores que cáscaras para cerdos. A estos, las ovejas hambrientas los ven y no son alimentadas. 3, 22 a 23, Pablo comienza a hablar en la colina de Marte, el Areópago. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo no comenzó a exponer las Escrituras, como era su costumbre cuando trataba con judíos o gentiles que ya estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. En vez de eso, Pablo empezó con referencias generales a la religión. B. En todo observo que sois muy religiosos. Muchos observadores antiguos notaron el carácter religioso de Atenas, y algunos pensaron que los atenienses eran los más religiosos de todas las personas. Pero cuando Pablo dijo esto de los atenienses, no necesariamente lo dijo de manera positiva. La religión puede alejar a uno de Dios, y si confiamos en una religión falsa, tiene poco crédito decir que somos religiosos. Se halló también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Pablo entendió que, en su extenso panteón, los griegos tenían un Dios no conocido, que cubría a cualquier Dios que pudiera haber descuidado. Pablo quería revelarles la identidad del Dios no conocido. Y Atenas estaba llena de estatuas dedicadas al Dios no conocido. 600 años antes de Pablo, llegó una terrible plaga a la ciudad y un hombre llamado Epiménides tuvo una idea. Soltó a un rebaño de ovejas a lo largo de la ciudad, y donde quiera que se acostaran, sacrificaban a la oveja para el dios que tuviera el santuario o templo más cercano. Si la oveja se acostaba en un lugar que no estuviera cerca de ningún santuario o templo, sacrificaban la oveja para el dios no conocido. 4, 24 a 29, Pablo les dice a los atenienses quién es Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Pablo habló sobre el Dios que creó todo, pero es distinto de su creación. Pablo les dijo que Dios era más grande que cualquier templo que las manos de hombres pudieran construir. No. Habita en templos hechos por manos humanas, y no podía ser representado por nada que el hombre pueda hacer con sus manos, ni es honrado por manos de hombres. Y, en la explicación que les dio sobre quién es Dios, Pablo comenzó desde el principio. Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Esta visión del mundo es muy diferente del énfasis epicúreo sobre una casualidad de la combinación de átomos, o el panteísmo virtual de los estoicos. Stat. 2. Pablo reconoció que estos filósofos tenían que cambiar sus ideas acerca de Dios. Tenían que pasar de su propia opinión a un entendimiento acerca de quién es Dios de acuerdo con lo que él dice, acerca de sí mismo en la Biblia. B. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pablo les dijo que todos somos descendientes de Adán a través de Noé, y que existe un Dios que nos creó a todos y a quien todos estamos obligados. Como Dios nos creó a todos, debemos de buscar a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. C. Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos. Porque linaje suyo somos.
Estas dos citas que Pablo usó de los poetas griegos se atribuyen respectivamente a Epiménides el cretense, 600 a.C., a quien Pablo cita nuevamente en Tito 1:12, y Arato, 310 a.C. Y Pablo no citó a estos hombres porque eran profetas o porque todas sus enseñanzas eran sobre Dios. Él los citó porque estas palabras específicas reflejaban una verdad bíblica, y al usarlas podría construir un puente a su audiencia pagana. Diciendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pablo les habló de nuestra responsabilidad con Dios por ser su linaje. Como somos su linaje, somos responsables de tener las ideas correctas acerca de Dios y, por lo tanto, debemos rechazar la idea de que el oro, o plata, o piedra puedan representar a Dios. Y los atenienses han reconocido en su inscripción en el altar que son ignorantes de Dios, y Pablo ha estado dando evidencia de su ignorancia. Ahora declara que tal ignorancia es culpable. Stat. 5, 30-31, Pablo les dice a los atenienses lo que deben hacer debido a quién es Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo pasó de saber quién es Dios, nuestro Creador, a quienes somos nosotros, su linaje, a nuestra responsabilidad ante Él, entenderle y adorarle en verdad, a que tendremos que rendirle cuentas si lo deshonramos, juicio. Y Pablo no predicó un evangelio suave. Él valientemente confrontó las ideas equivocadas que los atenienses tenían acerca de Dios, y los confrontó con la realidad del juicio venidero. Juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Ahora, por primera vez en su mensaje para los atenienses, Pablo se refirió a Jesús. Su primera mención de Jesús presentó a Jesús como un juez justo. Y, ciertamente, Pablo no quería dejar a los atenienses con la idea de que Jesús era solamente un juez justo. Sin embargo, fue detenido antes de que pudiera decirles todo lo que quería acerca de Jesús. Probablemente, todo lo que Pablo había dicho antes era solo la introducción. Ahora empezaría con lo que realmente quería hablar, la persona y la obra de Jesús. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, el énfasis en la resurrección es importante. Pablo vio la resurrección de Jesús como la seguridad, dando fe, demostrando que Jesús mismo, sus enseñanzas y su trabajo fueron aprobados perfectamente por el Padre. Y Pablo parecía incapaz de predicar un sermón sin enfocarse en la resurrección de Jesús. Para él, nada de la vida cristiana tenía sentido sin el triunfo de la resurrección de Jesús. 6, 32-34, la reacción de los oyentes en el Areópago. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. La resurrección no era una idea popular entre los filósofos griegos. Algunos pensaban que Pablo era tonto por creer tal cosa, y otros querían escuchar más acerca de esta nueva enseñanza, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y que a los griegos les gustaba la idea de la inmortalidad del alma, pero no la idea de la resurrección del cuerpo. Ellos sentían que cualquier cosa material era inherentemente mala, por lo que realmente no podía existir un cuerpo glorificado. Pensaban que la máxima forma de gloria sería el espíritu puro. 2. Todos los griegos creían que el hombre estaba compuesto por espíritu, o mente, lo cual era bueno, y materia, o cuerpo, lo cual era malo. Si iba a haber una vida futura, ciertamente no querían que estuviera abarrotada con un cuerpo. Bois. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pablo quería hablar de Jesús. Si hubiera querido,
Podría haberse quedado allí y hablar de filosofía griega todo el día. Pero Pablo no estaba interesado en eso. Si no podía hablar de Jesús, no tenía mucho que decir. Y, sin duda, Pablo solo estaba comenzando su sermón. Más allá de querer citar a poetas griegos, él quería contarles acerca de Jesús. Pero en cuanto mencionó la resurrección, no lo dejaron continuar. Ciertamente, Pablo discutió más con la gente uno a uno. Pero no se le dio oportunidad de decir todo lo que quería en su discurso en el Areópago. C. Más algunos creyeron. Juntándose con él, los resultados en el Areópago parecían pocos. Sin embargo, algunos creyeron. Entre los creyentes había un hombre llamado Dionisio, quien debe haber sido un participante regular en el Areópago, y una mujer llamada Dámaris. Y algunos critican el sermón de Pablo en Atenas porque no hay una referencia detallada a la cruz o citas específicas del Antiguo Testamento. Algunos piensan que Pablo comprometió su mensaje por una audiencia intelectual, y por lo tanto hubo pocos convertidos. 2. Esta idea continúa, diciendo que cuando Pablo fue después a Corinto, él decidió predicar sobre la cruz y solo sobre la cruz, incluso si parecía insensato. 1 Corintios 1:18 a 2:5. Como Pablo predicó de esta manera en Corinto, según el pensamiento, dio resultados muchos mejores. 3. Ramsey popularizó la teoría de que Pablo se sentía decepcionado por sus escasos resultados en Atenas, y que fue a Corinto predicando el Evangelio con un enfoque puro en la cruz, y sin ningún intento de explicación filosófica. 4. Sin embargo, el sermón de Pablo aquí era totalmente bíblico. Al igual que la revelación bíblica en sí, su argumento comienza con el Dios creador de todos, y termina con el Dios juez de todos. El discurso, tal como está, resume de forma admirable una lección introductoria en el cristianismo para paganos cultos. Bros. V. Además, Pablo sí predicó a Cristo crucificado en Atenas. En Hechos 17, 30-31 mencionó específicamente la resurrección y cómo podría predicar sobre la resurrección sin predicar la cruz que vino antes. Esto es obviamente un breve extracto del discurso de Pablo en el Areópago. Lo que quedó registrado toma apenas 2 minutos para decir. Aprendemos de Pablo que no podemos predicar el Evangelio de Jesús sin la doctrina de Dios, o la cruz sin la creación, o la salvación sin el juicio. Stat. 7. De la misma manera, es peligroso juzgar el contenido del mensaje por la magnitud de la respuesta. La razón por la cual el Evangelio no se arraigó allí probablemente tenía más que ver con la actitud de los mismos atenienses que en el enfoque de Pablo o en lo que dijo. Lawmaker. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.